días, mi nombre es Francilicia Quiñones Preciado. Mi grupo está conformado por Fabián Torres, Valentina Medría. Nosotros le vamos a hablar sobre la glucólisis, gluconeogénesis y glucogenólisis. Yo les voy a hablar sobre la glucólisis y sus reacciones. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es un conjunto de reacciones que tienen lugar en todas las células y se cree que es una de las rutas de bioquímica más antiguas. La glucólisis es un proceso anaerobio y también se dice que cada molécula de glucosa se divide comúnmente en dos unidades de 3 carbonos, o sea, piruvato. La ruta glucolítica la podemos resumir en esta siguiente ecuación, que serían glucosa más 2 ADP más 2 fosfatos más 2 NADH+. Eso daría como resultado 2 piruvato más 2 ATP más 2 NADH+. La glucólisis consta de 10 reacciones que tienen lugar en dos fases. La primera, la glucosa se vaporiza 2 veces y fracciona para formar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos. Las 2 moléculas de ATP que se consumen durante esta fase son una inversión debido a que esta fase crea los sustratos rurales de la oxidación de una forma que se atrapan dentro de la célula. En la segunda fase, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato, se producen 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. Debido a que se han consumido 2 ATP de la fase 1, la producción neta de ATP por moléculas de glucosa es 2. Como podemos ver, iniciamos con la glucosa y aquí se dice que un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. De ahí, en el segundo paso, vemos que la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa 6-fosfato. En el tercer paso, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-difosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar la vía de la glucólisis. La fructosa 1,6-difosfato se rompe para generar 2 azúcares de 3 carbonos. Uno es la dehidroxiacetona fosfato y el otro es el gliceraldehído 3-fosfato. Esas moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede contener directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. La glucogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de algunos precursores no glucosídicos. En esto se incluye la utilización de varios aminoácidos como el lactato, el piruvato, el glicerol o cualquier tipo de intermediario del ciclo de Krebs, más que todo para ser fuentes de carbono para la vía metabólica, ya que todos los aminoácidos, excepto la leucina y la lisina, pueden suministrar carbonos para la síntesis de glucosa, considerándose también esta ruta metabólica como presente en plantas, animales, en hongos, en los protistas y en las bacterias. Y tenemos que tener en cuenta que el glucógeno abunda en el hígado entre un 10% y en el músculo esquelético entre el 3%. Y el glucógeno es considerado como el reservorio energético por excelencia. La importancia biológica del glucógeno como tal es porque el cerebro tiene un consumo excesivo en 120 gramos por día de glucosa y el organismo tiene un consumo de 160 gramos por día, dentro de lo cual las reservas de glucosa dentro de los líquidos corporales es de 20 gramos y el glucógeno es de 160 gramos. La síntesis de glucógeno se da por adicción sucesiva de los restos de glucosa, donde se utiliza la UDP-glucosa para la síntesis de glucógeno. Esto
Esta enzima que participa en la gluconeogénesis cataliza la reacción entre la glucosa 1-fosfato y el UTP para formar UDP-glucosa, que posteriormente será utilizada por la glucógeno sintasa para añadir una molécula de glucosa a un polímero de glucógeno en formación. En la producción de glucógeno tenemos que tener en cuenta que es un proceso activo después de una ingesta rica de hidratos de carbono. Van a ser partícipes unos precursores, los cuales son la glucosa, el lactato y la alanina. También encontramos, por ejemplo, que estos están presentes en los músculos esqueléticos cuando activan la glucólisis. Los aminoácidos, por ejemplo, causan la degradación de proteínas de la dieta. Causados por esta degradación, están presentes en los músculos esqueléticos. Y el glicerol es causante de la hidrólisis de los triglicéridos en las células adiposas. Tenemos que tener en cuenta que cualquier metabolito puede ser convertido en piruvato o oxalacetato para ser un precursor de la glucosa. Aquí tenemos las enzimas que pueden estar interviniendo en este proceso. Tenemos siendo las encargadas de cumplir con estos procesos. Por ejemplo, la fosfoglucomutasa, que pasa de una glucosa 6-fosfato a una glucosa 1-fosfato. Y asimismo hasta llegar a la enzima ramificante, en la cual se forman enlaces glicosídicos alfa 1,6 para las ramificaciones de las células o moléculas de glucógeno. En la regulación como tal de este proceso se pueden encontrar tres procesos de regulación, que sería la regulación alostérica, la modificación de enlaces covalentes y la modificación hormonal. En la modificación alostérica se modifican las condiciones de la unión de una molécula en diferentes sitios de ubicación restante a la primera. En esto hace partícipe el glucógeno sintasa. En la modificación covalente se modifica la conformación de una enzima como consecuencia de la unión reversible de los enlaces tipo covalentes que se presentan en estos grupos, en los cuales son partícipes para formar la fosforilación y la desfosforilación. Y en la parte hormonal encontramos una respuesta a la acción hormonal que desencadena una cascada de fosforilaciones, en las cuales hacen partícipe la insulina, el glucagón y la adrenalina. Aquí podemos ver el primer punto de control, el cual es el piruvato, en el cual nos dice que la glicólisis y la glucogénesis están reguladas de forma coordinada y recíproca. Y nos dice que el piruvato carboxilasa es activado por el acetil-CoA, pero el piruvato de siroxenasa son inhibidos por el acetil-CoA, los cuales son el primer punto de control. El segundo punto de control es más que todo dado por la fructosa 1,6-bifosfata, la cual es inhibida por el AMP, y la fructoquinasa, la cual es activada por el AMP y el ADP, inhibida también por el ATP y citrato. Esto es más que todo para regulación covalente. En la regulación hormonal, en la glucogénesis, tenemos que tener en cuenta que la insulina da un aumento después de haber ingerido ciertos alimentos, y el glucagón hace partícipe cuando tenemos periodos de ayuno. En esto más que todo lo que se va a ver es que la insulina va a aumentar la fructosa 2,6-bifosfato, la cual va a activar la glicólisis, y el glucagón disminuye la fructosa 2,6-bifosfato, lo cual va a activar la gluconeogénesis. Todo esto mediado por el páncreas. En las reacciones de la gluconeogénesis, las enzimas que participan en la vía glucolítica también participan en la gluconeogénesis. Ambas rutas se diferencian por las tres reacciones irreversibles que utilizan las enzimas específicas de este proceso y más que todo de los rodeos metabólicos que esta vía puede dar. Encontrando que hay tres tipos de reacciones, que es de glucosa 6-fosfato a glucosa, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y de piruvato a fosfoenol piruvato. En la conversión del piruvato en fosfoenol piruvato, el oxalacetato es el intermediario para esta producción. La conversión de este proceso se lleva a cabo en dos pasos. El primero de ellos es la reacción del piruvato y dióxido de carbono para dar oxalacetato, que es el que comienza este proceso intermediario. Este paso requiere energía, la cual queda disponible por la hidrólisis del ATP. La enzima que cataliza esta reacción es la piruvato carboxilasa, una enzima alostérica que se encuentra en la mitocondria. El acetil-CoA es un efector alostérico que activa la piruvato carboxilasa
pero hay que tener en cuenta que cuando hay más acetil-CoA del necesario para mantener el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, el piruvato se dirige directamente a la gluconeogénesis. Para esto es importante la biotina, ya que ésta se enlaza covalentemente reaccionando con el CO2, que se une de manera después al piruvato formando el oxalacetato. La conversión de este oxalacetato se da en la mitocondria y el citosol de las células, que a su vez también incluye la hidrólisis de un nucleósido trifosfato, en este caso sería el GTP a ATP. En otro punto, que sería la conversión de la fructosa 1,6-fosfato en fructosa 6-fosfato, la reacción de la fosfofructoquinasa de la glucólisis es esencialmente irreversible, pero solo debido a que esta es impulsada por la transferencia de fosfato del ATP. Esta reacción tiene lugar en la gluconeogénesis en una reacción hidrolítica catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa. La enzima, con múltiples subunidades, requiere la presencia de magnesio para su actividad y constituye uno de los principales lugares de control que regulan la ruta global de la gluconeogénesis. La fructosa 6-fosfato, formada por esta reacción, experimenta posteriormente la isomerización a glucosa 6-fosfato por la acción directamente de la fosfoglucoisomerasa. Y en la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa, se tiene que tener en cuenta que la glucosa 6-fosfato no puede convertirse en glucosa por la acción inversa de la hexoquinasa o la glucoquinasa, ya que la transferencia de fosfato del ATP hace la reacción virtualmente irreversible. La glucosa 6-fosfatasa se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplasmático del hígado, con su lugar activo en la cara luminal. La importancia de esta localización en el hígado es que es una función característica del hígado sintetizar la glucosa para exportarla a los tejidos a través de la circulación sanguínea. Glucógeno o glicógeno es un polisacárido de reserva energético animado, es decir, nosotros tenemos en nuestro cuerpo moléculas de glucógeno que se forman por monómeros de glucosa, y cuando nuestro cuerpo necesita energía, lo que hace es romper algunas glucosas de este glucógeno, y a partir de los ciclos metabólicos lo que hace el cuerpo es obtener energía. Entonces, en su estructura química tenemos D glucopiranosas, y las cadenas principales se forman mediante enlaces alfa 1,4, es decir, se une el carbono 1 de la glucopiranosa con el carbono 4 de la siguiente glucopiranosa, luego el otro carbono 1 de la glucopiranosa con el carbono 4 de la otra glucopiranosa. El glucógeno es una molécula con ramificaciones. Entre el monómero 6 y el 12 aparecen las ramificaciones, con un enlace tipo alfa 1,6 se unen al carbono 1 de una glucopiranosa con el carbono de otra. Aquí tendríamos una ramificación entre este espacio. El glucógeno son moléculas muy ramificadas, como ya lo habíamos dicho, por ende son bastante insolubles. Otras características que se tiene es que abunda en el hígado y en menor cantidad de músculos, que son órganos que necesitan mucha energía. Lo que haría sería romperlos y luego cada monómero de glucosa procesarlo mediante el metabolismo para ir obteniendo la energía. Aquí hablaremos sobre el metabolismo del glucógeno. Fosforilación inicial de la glucosa. Bueno, la glucosa, bajo la acción de las enzimas hexoquinasa presente en todos los tejidos, o glucoquinasa que está en el hígado y que utilizan como cofactor al ATP, que se transforma en ADP. El fosfato es donado por parte del ATP y se une al carbono 6 de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Una vez que la glucosa se encuentra fosforilada, esta está lista para participar en el metabolismo. Aquí hablaremos sobre el metabolismo del glucógeno.
Ahora hablaremos de la importancia de la fosforilación inicial. Entonces, la primera son tres, las más importantes. Se eleva el potencial energético de monosacáridos. La segunda es obliga a la glucosa a permanecer dentro de la célula. ¿Por qué? Ya que el fosfato le confiere una carga negativa y no puede ser reconocida por el transportador y por ende debe seguir sus rutas metabólicas que le corresponden. Ahora, la glucogénesis. Se sabe que el glucógeno tiene vías metabólicas. El glucógeno es importante para mantener los niveles de glucosa en la sangre. Entonces hablaremos de la glucogénesis. La glucogénesis es el proceso mediante el cual se forma el glucógeno. Este proceso comienza con la glucosa fosforilada, glucosa 6-fosfato, o glucomutasa, que es una enzima que cambia de lugar, no al fosfato de la glucosa que se encontraba a nivel del carbono 6, va a ser transferido al carbono 1 y se forma la glucosa 1-fosfato. Bueno, hablaremos de la activación de la glucosa. En la estructura se observa que la glucosa 1-fosfato de la que habíamos hablado anteriormente, esta participa en el proceso de activación. Consiste en reaccionar un uridil trifosfato en presencia de la enzima glucosa 1-fosfato uridil transferasa. Esta hace reaccionar a la enzima 1-fosfato con el UTP de forma pirufosfato, que es hidrolizado por la enzima pirufosfatasa a 2 fosfatos inorgánicos. El UTP se transfiere hacia la molécula de glucosa formando la estructura conocida como UTP. Glucosa, esta es la forma activada de la glucosa. Bueno. Muchas gracias.